down to Gorky Park, listening to the wind of change. Aragón tiene una estrecha relación con el mundo del cine desde sus inicios en el siglo XIX. A principios de los años 60, con la democratización de las cámaras de Super 8 y 16 milímetros, un grupo de jóvenes comienza a realizar cortometrajes. Productores, directores o guionistas comienzan a formar parte de una brillante generación de cineastas. Zaragoza tiene una vida cinematográfica desde los orígenes del cine intensísima. Y esto incluso se mantiene después de la Guerra Civil Española. De hecho, el primer cineclub independiente que se inauguró en el país, el Cineclub Zaragoza, después de finalizada la guerra, se abrió en la capital aragonesa. Consiguió, en la medida de lo posible, burlar la censura porque evitaba doblar las películas y de esta manera no había que pasar el filtro censor del doblaje y pudieron proyectar muchos de los títulos de la vanguardia soviética, de Eisenstein, de Pudovkin, gracias a que no tenía por qué pasar por esa fase de control. Lo interesante de este cineclub, del Cineclub Zaragoza, es que se convirtió en un centro de formación. Dado que apenas había centros donde poder estudiar cine, en España solo existía el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas en Madrid. Los cineclubs en general y el Cineclub Zaragoza en particular desempeñaron ese papel formador. Borao participó del cineclub, Rotellar se va a formar, Duce se va a formar, Alfaro, Pomarón. Es un núcleo en el que comparten experiencias, ven lo mismo, comentan lo mismo y acaban aprendiendo viendo cine. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. O como generaciones posteriores en las que se puede tener en cuenta a Maenza o a otros cineastas que optaron por vías de carácter más experimental, más en la línea de lo que se estaba haciendo en los nuevos cines europeos, con las rupturas que supusieron la nueva ola, pero también el nuevo cine español, el nuevo cine italiano o los jóvenes airados británicos, esa ruptura formal. Put me on a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. José Antonio Maenza fue un director nacido en Teruel en 1948 y podríamos decir, casi me atrevería a decir, que un extraterrestre en una ciudad como Teruel en los años 50, 60 y 70. Un poco para conocer su historia, sus padres vivían en el centro de Teruel, en el corazón de la ciudad, y allí tenía una tienda de colchones, Colchones Maenza. Y bueno, él tenía desde muy pequeño inquietudes intelectuales. Teruel, años 60-70. Veías un tipo, por ejemplo, en invierno, con un abrigo largo, negro, como de Matrix. Decías, este tío es un marciano. O luego en verano, con unas camisas de flores. Tenían un sitio, sobre todo en Teruel, que se llamaba La Cabaña, que es donde iban un poco la gente de la cultura, y lo veías allí y a veces ponía discos y se ponía a bailar solo. Quiero decir, que era un tipo muy peculiar. Técnicamente sus películas no son exquisitas,
pero realmente el mensaje, la potencia, la juventud, la frescura, todo eso, todo lo que son los años finales de los 60, principios de los 70, están ahí, están ahí. Él tuvo buenas relaciones en Teruel, no era un hombre demasiado apreciado por el círculo social de la ciudad, desde luego, por su forma de ser y de comportarse, pero los pocos amigos que tenía o las pocas personas que nos relacionamos con él lo apreciábamos, sabíamos que tenía una calidad humana y una formación literaria enorme, y a pesar de ser un personaje controvertido, yo creo que destilaba mucha ternura. La trayectoria vital y profesional de Antonio Maenza se puede resumir en 5 partes. La primera, que iría desde su nacimiento en la ciudad de Teruel en 1948 hasta 1965, es una etapa de formación donde él lee indiscriminadamente. La siguiente etapa sería la que va de 1965 a 1968, su estancia en Zaragoza, que yo creo que menos estudiar, pues a lo que se dedicó es a hacer sus proyectos, entre otros, su primera película, El lobby contra el cordero. En ella participaron pues, jóvenes profesores de la época, como por ejemplo Eloy Fernández Clemente, que tiene un papel de policía represor que persigue al propio Maenza con el tomo de su recién leída tesis, que creo que versaba sobre la Ilustración aragonesa. También aparece nuestra catedrática emérita y académica Aurora Ejido. Y luego incluso el hermano de José Antonio Labordeta, el poeta Miguel, que hace un cameo de sacerdote. Como culo inquieto que es, Zaragoza se le queda pequeña y vamos a una tercera etapa, que es su estancia en Valencia, donde entra en relación con una especie de alter ego, va a ser su amigo, pero también su rival por la autoría de esta segunda película que se va a rodar allí, que es Orfeo, filmado en el campo de batalla. Me estoy refiriendo al poeta Eduardo Hervás. De nuevo se le queda corto Valencia y en el año 69 se trasladará a Barcelona, donde entra en contacto con el productor Pere Portabella, que le va a producir su tercera y última película, que se titula Hortensia Beat. En esta película nos encontramos que colaboran toda una serie de intelectuales, entonces jóvenes, y entre otros nombres está Félix de Azúa, está Vila Matas, está Vicente Molina Foix y sobre todo como protagonista una joven y hermosa Emma Cohen, que hace, por cierto, unos explícitos desnudos que fueron un auténtico escándalo en el momento.
desde mi punto de vista, más importante que la obra de Maenza es su persona y la mítica que se ha creado en torno a ella. Por ejemplo, Vicente Molina Foix lo convierte en un personaje de su novela El abrecartas, que fue premiada con el Premio de la Crítica de España de 1987. O Vilá Matas también lo convierte en personajes de algunas de sus novelas. Lo encontramos en el propio Luis Buñuel, que en sus conversaciones con Max Aub lo cita. Dice: cuando yo regresé de mi exilio en el año 68 y estaba en Calanda, era Semana Santa, Maenza había acudido allí, dice, vinieron 5 chicos, 3 chicas y 2 chicos, y un insensato que estando yo en la puerta de mi casa con el alcalde, la Guardia Civil, las autoridades, vamos, se puso a gritar: Mao nos va a dar armas y el camarada Buñuel está con nosotros. Claro, lo apresaron, dice él, ¿no? Y se lo llevaron al cuartelillo. Es un hecho verídico en la biografía de Maenza. Por último, en diciembre del 69 iniciaríamos lo que podríamos denominar su descenso a los infiernos, ¿no? Es llamado a filas y un carácter como el de Maenza, ácrata, absolutamente contestatario, inestable lo que es emocionalmente y que no se podía ajustar a las normas, evidentemente no lo pudo pasar bien en lo que era el servicio militar. Pero lo que de verdad le terminó de trastornar más es su regreso a un gris Teruel de los años 70 y sobre todo el enterarse que su amigo Eduardo Hervás se había suicidado en su piso de Valencia abriendo la espita del gas, y la muerte de su madre en el año 71, con la que se sentía muy unido. Pasó por varios psiquiátricos, el de Teruel entre ellos, y la última etapa, pues la gente que lo conocía pues decía que sí, que él seguía siendo muy buen chaval, pero ya no estaba tan efervescente como cuando, y ya no llegó a crear ningún otro largometraje. Lo recuerdo incluso pues en la piscina donde yo aprendí a nadar, el Polideportivo San Fernando, lo recuerdo como un loco pacífico, pero se me quedó una cosa grabada que era su manera de tirarse al agua. El hombre cogía mucha carrera y se proyectaba con las manos pegadas como si fuese al cuerpo, como si fuese un hombre bala, y en el aire hacía medio tirabuzón. Claro, yo esto lo interpreto casi como su propia vida, porque como no gires bien la cabeza y entres al agua, el líquido elemento te pega una bofetada, porque yo, como quise experimentar, me llevé más de alguna. Es decir, yo creo que Maenza no sé si sabía entrar en el líquido, en el elemento de la realidad.